que ahora que se va acercando ya al final de la tarde y comienza a entrar el hambre de la hora de la cena, pues nos va a despertar nuestras ganas de comer con una intervención dedicada al canibalismo sacrílego, de los banquetes bestiales a la transustanciación del anticristo. Cuando quieres. Sí, un segundito que estoy presentando. A ver. Bueno, si me podéis confirmar que se vea la presentación. Vale. ¿Se ve bien desde casa? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por haberme permitido participar en este congreso. Efectivamente, mi comunicación va a ser sobre canibalismo y voy a dividirla en dos partes. En la primera voy a hacer una introducción sobre lo que significó este fenómeno a nivel simbólico y mitológico, especialmente teológico, y luego me voy a centrar sobre todo en el análisis fílmico de una serie de películas que voy a agrupar en base a unas categorías personales. Bueno, en primer lugar, en cuanto a esta inmersión en lo que sería el canibalismo o la figura del caníbal, tenemos que precisamente el caníbal pertenece a ese registro de nuestro miedo. Es decir, desde el principio fue tenido como esa conducta que se sale de lo normal y por lo tanto también desafía nuestra ética. Sin embargo, también voy a hacer una serie de matizaciones de cómo se fue interiorizando el canibalismo a lo largo del tiempo. Bueno, desde el principio, como explica el antropólogo Jean Delhomme, surge una idea que es la siguiente: el temor a morir de hambre, es decir, la lucha por los recursos. Esto provocó que ya las primeras sociedades protagonizaran una serie de episodios de canibalismo que en todo caso son puntuales, es decir, no fueron una solución multitudinaria, pero cada 2 por 3 nos aparecen noticias de este estilo donde las antiguas sociedades, quizás ante una situación extrema, se comían entre sí. Ya que en cierto sentido también, y esto es una idea en la que voy a incidir mucho, la competencia por los recursos, es decir, el alimento, también era un símbolo de poder. Y esto es precisamente lo que provocó que los primeros sistemas míticos, los sistemas antiguos grecolatinos, no entendieran en un principio el canibalismo como algo reprochable, sino como parte de su sistema. Y también, entre otras cosas, como un sistema de lucha de poder y de cambio de orden. Esto lo tenemos en uno de los mitos quizás más conocidos, que es el de Saturno devorando a sus hijos. Y de hecho esta es una idea que en la actualidad sigue vertebrando nuestra cultura visual. Por ejemplo, nos encontramos este cómic, La casta de los metavarones, que nos plantea una sociedad distópica en el futuro, donde en este caso se siguen reproduciendo esos planteamientos antiguos y son los hijos, los que tienen que asesinar a los padres, casarse con la madre y fruto de ello además van a sufrir una mutación genética. Bueno, si seguimos avanzando, también otra de las cuestiones principales dentro del sistema mítico antiguo fue la idea del sacrificio, es decir, de alimentar a los dioses. En un principio, como todos sabemos, con animales, ya sean aves, carneros, etc. Y precisamente este imaginario llega al Antiguo Testamento, donde nos encontramos episodios como el sacrificio de Isaac, que era un sacrificio en un principio a un ser humano, hasta que aquí ya se produce la intercesión divina y es Dios el que envía precisamente al carnero para ser sacrificado, es decir, el que corrige el error. En este sentido, el catolicismo es una de las versiones del cristianismo que más se cimentó sobre esta inercia pagana, porque de hecho tenemos uno de los grandes sacrificios humanos, que fue en este caso el sacrificio de Cristo, que además pasa a identificarse simbólicamente de nuevo con ese cordero, ese carnero ofrecido a la divinidad, al Padre de nuevo. Y en ese sentido también el catolicismo convirtió el acto de comer en un acto místico. De hecho, aquí podemos ver esa herencia que coge de los antiguos simposios, es decir, de los banquetes grecolatinos, que luego se transforman en la Sagrada Cena. Y especialmente en uno de los principios en los que más me gustaría incidir, que es en la idea, en la sacralización de la transustanciación o de la Eucaristía. Es decir, la sacralización de un acto caníbal, pero en este caso caníbal a nivel metafórico.
de cómo son precisamente los fieles los que deben de comerse el cuerpo de Cristo y también, en otro ámbito de cosas, beberse su sangre. Bueno, precisamente por esto el canibalismo siempre ha estado asociado simbólicamente con esa idea de los juegos de poder y también dentro del imaginario con la justificación de determinadas conductas, como entre otras cosas de la conducta colonizadora, es decir, de la civilización, el progreso que quiere acaparar otros pueblos que por lo tanto considera bárbaros y que desarrollan conductas antinaturales. Esto creó, entre otras cuestiones, todo un imaginario, por ejemplo, en torno a los mayas, a los aztecas, que realizarían esos sacrificios humanos y que además también protagonizarían esos episodios caníbales, como ha estudiado, por ejemplo, Marvin Harris. Aunque, de nuevo, todo esto fue un imaginario. Es decir, en la realidad, realmente estos episodios eran bastante más puntuales. Aunque no entraré en este tema porque sé que van a hablar otros compañeros sobre el asunto. Y en este sentido también no es casual que una de las cuestiones que más critiquen los protestantes a los católicos sea esa idea de la transustanciación, ya que en cierto sentido lo ven como esa herencia pagana por esa idea de comer y por lo tanto participar de esa materialidad o de esa carnalidad. De nuevo, tampoco es sorpresa que parte de las películas que voy a enseñar precisamente están englobadas en este entorno o en este mundo protestante. Y en ese sentido también Delhomme habla, sobre todo a partir del siglo XVI, de una identificación de esta idea del terror escatológico, de lo desagradable, que en cierto sentido también surge para desafiar el sistema establecido y el sistema aristocrático o burgués. Esto va a provocar, entre otras cosas, que también aquello que es un tabú produzca la seducción o el erotismo por lo inmoral, por aquello que se sale de la norma. Y en este sentido, Servando Rocha explicaba cómo, por ejemplo, el caníbal había sido utilizado como metáfora para los artistas de vanguardia, precisamente para explicar esa subversión frente a lo burgués. En cierto sentido, ya para concluir esta introducción, volvemos a la lucha que planteó el arcipreste de Hita en el libro del Buen Amor, donde tenemos por un lado a Don Carnal, es decir, los impulsos, las pasiones, la glotonería, la lujuria, que también veremos que se relaciona mucho con el tema del canibalismo, y por otro lado a Doña Cuaresma, que querría refrenar estos impulsos, abogando por la contención y la espiritualidad. Y bueno, ya sin más, me voy a centrar en el análisis fílmico. En un principio, el cine recogió, como digo, una de esas categorías del caníbal como terrible desconocido, es decir, el monstruo que habita aquellos territorios que todavía son inexplorados. No es de extrañar, por ejemplo, que en los 80 surgiera esa película de Holocausto Caníbal o también que ha tenido sucesivos remakes, que además se vendía como un documental, es decir, una especie de hechos que habían sido verídicos. También aquí quiero destacar ya cómo nos encontramos que la víctima predilecta del caníbal es precisamente una mujer sensual, porque el caníbal, entre otras cosas, simboliza también los impulsos animales, es decir, la bestialidad. Y otra de las cuestiones principales con el canibalismo es esa idea de qué somos capaces de hacer ante una situación extrema. Esto ya lo planteó Dante, por ejemplo, en la historia del conde Ugolino, este personaje en el infierno que roía los cadáveres de los otros porque al estar encarcelado acabó cometiendo el peor de los crímenes, que era en este caso comerse a sus hijos. Y de hecho ha habido episodios históricos de canibalismo en situaciones extremas, como por ejemplo el que pintó Jerry Colt en ese naufragio de la balsa de la Medusa, o hasta la actualidad con películas como La Sociedad de la Nieve, que volvían a la idea del accidente aéreo, que es el que desata estos hechos terribles. O, por ejemplo, películas más experimentales como El Hoyo, que planteaba además la idea de la lucha de clases. En una especie de escenario distópico había determinadas plataformas. En la zona superior nos encontramos a la élite que disfrutaba de unos opulentos banquetes mientras las sobras caían hacia abajo. Y precisamente esas personas que estaban en las cárceles inferiores surgía en ellos la duda de si realmente acabar comiéndose entre sí para aprovechar esos recursos. Y bueno, ahora ya me voy a centrar en mi recorrido personal a través de 3 categorías y la primera de ellas va a ser esa idea de los banquetes bestiales. De hecho, bueno, ya hemos visto que la Sagrada Cena, esa especie de simposio, puede tener un reverso infernal y satánico. Esto ya lo planteaba, por ejemplo, Luis Buñuel en la película Viridiana.
que nos habla de una mujer virgen, pura, que le da una especie de locura de caridad y mete en su casa a unos mendigos para hacer su propia sagrada cena. Y al final estos mendigos se acaban comportando como la bestia que tienen dentro y no solo acabando su comida sin darle las gracias, sino también intentando comerla simbólicamente a ella, es decir, acaban violándola. Bien. Otra de las películas que trataba, sin entrar todavía en el canibalismo, esta idea del banquete como desigualdad entre clases era Vatel, la historia real del cocinero de Luis XIV, el máximo ejemplo del déspota, del monarca absoluto, que vive rodeado de todos estos lujos, estos banquetes, estas comidas, y al final todo le acaba perteneciendo, no solo la comida, sino Vatel y también las mujeres de la corte y todos cuanto les rodean. Y de nuevo también Buñuel vuelve a hablar de estas reuniones de aristócratas, o en este caso los nuevos burgueses, que se reúnen en esta película en El Ángel Exterminador para protagonizar una cena llena de cortesía, de buenos modales, de civilización. Y sin embargo ocurre un acto surreal, que las puertas se cierran y no pueden salir. Entonces, en ese instante es cuando todo lo que era civilización se convierte en la bestia, en el animal. Y de nuevo intentan comerse todos los animales que hay en la casa, protagonizan todo tipo de violaciones, también intentan al final o se plantean esa posibilidad de comerse entre ellos. Desde ahí hasta versiones mucho más bestias, como la que se hace en los años 70, Sweet Movie, de nuevo una reunión en la cual todos los personajes que intervienen acaban transformándose o mutando a comida y se producen toda una serie también de relaciones sexuales y asesinatos, es decir, dan rienda suelta a sus impulsos. O en una de las películas más desagradables de la historia del cine, que fue dirigida por Pasolini, Salò, donde volvía esa idea de los castigos infernales de Dante y también de la vida narrada, esa vida extrema del Marqués de Sade, para proponer a un grupo de personajes que además serían identificados metafóricamente con los fascistas, que encierran a otra serie de personajes en una casa y les acaban haciendo cometer los actos más inmundos, como por ejemplo esta escena extrema en la que se ven obligados a comer sus propios excrementos, como esa especie de idea suprema de la denigración. Y desde entonces hasta la actualidad con películas como El Menú, que era una sátira de ese mundo elitista de la cocina de autor, donde de nuevo la élite contemporánea, la élite tecnológica de futbolistas, empresarios, influencers, van a un restaurante donde en este caso la sorpresa es que ellos acabarán siendo parte del menú, precisamente por participar de ese mundo injusto. Y también esta es una cuestión, ya se ha tratado hoy, que era vertebradora de los cuentos clásicos, que eran temibles en sus versiones originales, como nos muestra aquí Gustavo Doré con ese lobo que se come a la abuelita y a Caperucita, y también aquí, en cierto sentido, a nivel metafórico, desde el punto de vista sexual, o ese ogro de Pulgarcito que devora a sus hijos. Y esta idea de los cuentos clásicos me sirve para traer una película maravillosa que es En compañía de lobos, que acaba con un episodio parecido, donde unos aristócratas, que además han perpetuado todo tipo de injusticias, se reúnen en un banquete y acaban siendo transformados en bestias, porque esa nueva apariencia, en cierto sentido, lo que refleja es su podredumbre moral. Bueno, la segunda categoría que quería traer aquí es la idea de la traición amorosa o los sacrificios femeninos. Y en este sentido me gustaría partir del mito de Medea, que se cuenta que al ser traicionada por Jasón, que se casa con otra, esta mata a sus hijos, los sacrifica y, según algunas versiones más macabras, que por otra parte son propias de la mitología griega, se los da de comer en una empanada. Pues este argumento de la mujer traicionada que acaba cometiendo sacrificios fue, entre otras películas, recuperado en La bruja del amor, donde tenemos a esta protagonista que está obsesionada por encontrar al amor de su vida y precisamente ante el rechazo le arranca el corazón y se alimenta de él y solo en ese momento acaba encontrando esa felicidad suprema. O lo mismo en la película Los crímenes de la Academia, ambientada en ese mundo esotérico, diabólico del siglo XIX, donde esta mujer tiene una enfermedad y hace un pacto con el diablo y de esta manera seduce a los hombres y al convertirse en sus amantes los sacrifica y se come su corazón porque solo de esa manera piensa que sanará.
hasta recientes películas como Amar hasta los huesos, que en este caso reproduce el amor entre dos personajes del mundo marginal que descubren que tienen una patología en común, y es que disfrutan comiéndose otros seres humanos, y precisamente acaban cayendo en una dinámica en la cual, para demostrar quién ama más al otro, acaban royéndose, como el título de la película, hasta los huesos. Y esto también, quiero traer aquí un pequeño guiño, ha formado parte de la iconografía del mundo del rock y del metal, como podemos ver en este videoclip de Avenged Sevenfold, que nos vuelve a contar la historia de un hombre, en este caso, que ante el rechazo de su amada decide matarla, violarla, quitarle el corazón y alimentarse de él. De nuevo, el mayor desafío ante una sociedad burguesa. Pero hay algo con lo que no cuenta, y es que esta mujer va a resucitar y le va a hacer lo mismo, hasta que ambos se transforman en una especie de fantasía zombie y se dedican a matar a aquellos que quieren casarse, es decir, que quieren entrar en el orden conservador burgués y a comérselos. Y quizás en este sentido, uno de los grupos más subversivos fue Cannibal Corpse, que basó toda su estética en estas portadas, de nuevo en ese desafío extremo, en mostrar al caníbal como un caníbal sexual, un caníbal contra todos los valores sociales, hasta el punto de que su propio cantante, con este físico deformado, se acabó transformando en un auténtico monstruo contemporáneo. Y en este sentido quería traer y centrarme en una película de Peter Greenaway, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, porque reúne estas dos categorías de los banquetes bestiales y de la mujer traicionada. En esta película se nos vuelve a contar la historia de un psicópata, un fascista, que tiene un restaurante y dentro de ese restaurante organiza cenas para sus amigos, de nuevo esas sagradas cenas satánicas, y piensa que todo le pertenece, todos los alimentos, los animales que hay en su restaurante, también el cocinero y, por supuesto, su mujer, hasta que descubre que realmente no todo está bajo su control y su mujer le está poniendo los cuernos. Y en este momento decide matar a su amante. Y bueno, me han dicho que puedo pasarme unos minutos porque quería poneros esta escena de qué es lo que hace su mujer cuando descubre que su amante está muerto. Voy a ver si me deja reproducirla, porque luego quería analizar un poquito lo que ocurre y es una escena, la verdad, impactante. A ver. Vale. Venga, dale. A ver. Sí, ahora nos aparecerá una publicidad de salchichas o algo así. Sí. Eva aquí. Hasta 0 fugas. Bueno. 0 arrugas y 0 incomodidad. ¡Hala! Ay. Bueno, voy a ir adelantándolo un poquito porque no quiero pasarme tampoco excesivamente. No, this is our special treat. Yeah. I'm not eating with that glue in it. Enjoy yourself. Okay. Jeez! You vowed you would kill him. Bueno. Aspectos que me gustaría analizar de esta escena, que da para mucho, pero por ejemplo esa idea del velo que oculta precisamente el terror, la muerte
que es, aquí os lo desvelo, os hago un poco spoiler de la película, como al final ella, para vengarse, decide convencer al cocinero para que cocinen a su amante y él se lo coma. Y también de nuevo en esa referencia sexual, especialmente que se coma el miembro viril, algo que también veremos en las otras películas. Bueno, otro aspecto también es la iconografía que adopta ella en esta escena, de repente vestida de negro con las plumas, que nos recuerda un poco a esa escena de la protagonista de Leyenda y que reproduce la idea de la reina nocturna, es decir, aquella mujer que ha abrazado el infierno y por lo tanto se ha convertido en esposa del Hades. Y finalmente quería traer ya la última categoría, que es la idea del caníbal como psicópata y también la seducción que puede despertar este en las masas. Bueno, de hecho, el mundo contemporáneo creó en el caníbal pues, uno de sus grandes locos o psicópatas, como es en este caso el protagonista de El silencio de los corderos. Y esta idea quizás se mostraba mejor en la serie Aníbal, donde tenemos ese protagonista encantador, seductor, además psicólogo, que tiene una casa impresionante, pero que en el fondo, a pesar de esta imagen de triunfador social, tiene un comportamiento completamente desvirtuado, que además él justifica, y esto también es algo que se va a reproducir continuamente, como una manera de honrar esos cuerpos que asesina y por lo tanto de crear arte a partir de la muerte y así conseguir la eternidad. Y me gustaría aquí centrarme finalmente en dos películas. La primera es The Devils de Ken Russell del 71, considerada una de esas películas malditas o prohibidas de la historia del cine. Y nos cuenta la historia, además de nuevo basado en hechos reales, de un personaje que era un charlatán, un predicador religioso, pero que con su doctrina consiguió convencer a las masas y consiguió dominar una ciudad por encima del poder político y del poder religioso. Pero precisamente era un ser tan encantador, tan embaucador, que provocó que todo el mundo se obsesionara amorosamente con él. Y entre ellas una comunidad de monjas y especialmente su madre superiora, que directamente sueña con que él es Cristo, pero un Cristo matérico, carnal, y por lo tanto come de su cuerpo y bebe de su sangre. Esto obviamente no podía acabar bien y al final el poder represor acaba quemando a este personaje y aquí tenemos pues, una de esas escenas irreverentes que de hecho fue cortadas, donde la monja, que obviamente ha sido ella quien ha hecho este pacto con el diablo, sigue obsesionada con él hasta el punto de recoger sus huesos y comérselos. De nuevo, además, adoptando los huesos, en esas constantes alusiones a lo sexual, la forma otra vez del miembro viril. Y finalmente quería traer a colación la novela y la película de El perfume, que fue una de esas novelas, una de esas historias que nos hablaba de un asesino o psicópata contemporáneo. En este caso, el protagonista además vehicula de nuevo esa idea de la lucha de clases sociales, ya que es un bebé que ha nacido en una clase muy baja y directamente en la podredumbre, como una especie de desecho abandonado en el mercado del pescado y de la carne entre la basura. Y sin embargo, él se obsesiona con la idea de escalar dentro de la escala social y, por lo tanto, de convertirse en artista de nuevo y en crear algo exquisito. De esta manera comienza a trabajar como perfumista porque tiene un olfato muy desarrollado que además le obsesiona y decide alcanzar la quimera de conseguir el perfume perfecto y para ello acaba asesinando a una chica virgen y quitándole la grasa del cuerpo y consigue con ello crear el perfume jamás imaginado. Pero el problema es que cuando se lo pone, este olor despierta tal sensación de amor que de nuevo confunde a las multitudes que pasan a desear a este personaje y se lo acaban comiendo. Y bueno, quería acabar mi intervención precisamente con un extracto con el que acaba la novela, que bueno, voy a intentar resumir, no lo voy a leer todo, pero un poco a modo de conclusión. Dice, de improviso desapareció de ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel, cayeron encima de él. Todos querían tocarlo, querían tener algo de él. Le rasgaron las ropas, los cabellos, la piel del cuerpo, lo desplumaron. Pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con facilidad. No tardaron en centellar los puñales, se clavaron y se rasgaron. Cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego, después de esta comida ninguno pronunció palabra. Todos ellos estaban un poco turbados, no se atrevían a mirarse entre sí. Todos ellos habían matado en alguna ocasión o cometido algún asesinato, pero devorar a un hombre, eso era una cosa terrible, pensaron. Jamás habrían sido capaces. Y se extrañaron de que les hubiera resultado tan fácil y no tuvieran ni una punzada de remordimiento.
Al contrario, en sus almas tenebrosas se insinuó una alegría muy agradable. En sus rostros brillaba el resplandor de la felicidad. Cuando por fin se atrevieron a mirarse a los ojos, con disimulo al principio, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos porque por primera vez habían hecho algo por amor. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por esta apetitosa intervención, que ahora da paso a un turno de preguntas para cualquiera de los tres intervenientes anteriores, con lo cual, si alguien quiere intervenir tanto en la sala como online, puede hacerlo. Les voy a quitarla. Sí, Sí. sí, Elena.